Después, precisamente, ahondaremos en las fases 1, 2 y 3, que tienen que ver con el Plan Anual de Adquisiciones, los datos del sistema de compra pública y el abastecimiento estratégico. Y finalmente hablaremos un poco de los resultados del uso de los datos del sistema de compra pública, para que conozcamos precisamente para qué es que nos sirven precisamente utilizar el análisis de datos dentro del sistema de compra pública y en general implementar estas tres etapas de la política. Entonces, en primer lugar, contarles qué es la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico. Somos una subdirección que nace a finales del año 2019, inicio del 2020, con el fin de generar insumos y lineamientos estratégicos para cada una de las áreas misionales de la entidad. ¿Cuáles son estas otras áreas misionales? Bueno, pues la agencia precisamente se encarga, como ya varios de ustedes pueden conocer, de administrar el sistema electrónico de contratación pública, generar política pública en materia de contratación y generar los acuerdos marco de precios, administrarlos y disponerlos. Y estas tres funciones, digamos que de grosso modo que reúne la agencia, tiene a la cabeza una subdirección específica. Cuando hablamos de política pública y de compras y de pliegos tipo y de conceptos y de normativa en materia de compra pública, pues hablamos de la subdirección de gestión contractual. Cuando hablamos precisamente del sistema electrónico de contratación pública, de las tres herramientas y de disponer estas herramientas para los participantes del sistema de compra pública, hablamos de la subdirección de información y desarrollo tecnológico. Y cuando hablamos de la estructuración y la disposición de los acuerdos marco de precios e instrumentos de agregación de demanda, hablamos de la subdirección de negocios. Entonces, nosotros nacemos como una subdirección adicional más que se encarga precisamente de estudiar lo que sucede en la implementación de estos temas de política pública en materia de contratación, que se encarga de revisar precisamente qué es lo que está pasando con el sistema de compra pública, tanto en las dinámicas propias del sistema como con la implementación de los instrumentos que generan cada una de estas áreas, y generamos instrumentos e insumos con metodologías de abastecimiento estratégico, monitoreo de mercados, proyectos de innovación y programas de analítica de datos que le permitan a la agencia multiplicar el impacto de las políticas públicas adoptadas en el marco de la compra pública. Entonces, nacemos como una subdirección que se encarga precisamente de estudiar el sistema de compra pública y de remitirle esos resultados de sus estudios a las subdirecciones para que lo que se estructure se haga primero con base en evidencia, con base en lo que está pasando en el sistema de compra pública, con base en los datos específicamente, y segundo, para que tenga unos impactos mucho más altos en materia de compra y contratación estatal y en el marco de lo que se busca dentro de cada una de las políticas. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos a partir de tres equipos o tres enfoques. El primer equipo es el grupo de analítica y estrategia y ciencia de datos, que es un grupo de científicos de datos de la agencia que se encarga precisamente de analizar toda la data que está almacenada en el sistema electrónico de contratación pública y que genera instrumentos y visualizaciones para que esta data sea mucho más fácil de consumir por parte de los partícipes del sistema de compra pública. Aquí más adelante ya David les hablará precisamente de ese tipo de herramientas que se generan precisamente para poder consumir muchísimo mejor esos instrumentos y esa información del sistema de compra pública. El segundo grupo que tenemos es el grupo del Observatorio de Contratación Pública, que es un grupo que se crea precisamente con el fin de analizar lo que sucede con los instrumentos contractuales llámense en los pliegos tipo y llámense también los instrumentos de agregación de demanda. Entonces el observatorio lo que hace es monitorear y revisar qué es lo que está pasando, cómo es que se aplican, si se aplican o no se aplican, qué tanta acogida o no tienen, cuál es el nivel de acogida precisamente de esos instrumentos y generar informes al respecto. Entonces cuando ustedes ven informes y resultados de los pliegos tipo, por ejemplo, boletines de implementación de los pliegos tipo, pues aquí es parte del trabajo que se realiza desde el observatorio, que es un grupo interdisciplinario que se encarga de analizar precisamente los procesos de contratación que adelantan las entidades estatales en el marco de la adopción de esos instrumentos contractuales. Y finalmente tenemos el proyecto de abastecimiento estratégico, que en este proyecto de abastecimiento estratégico
Trabaja un grupo también interdisciplinario de profesionales que se encarga de estructurar metodología de abastecimiento estratégico. Aquí lo ahondaremos también más adelante en profundidad, qué es lo que se ha estructurado en materia de abastecimiento estratégico, y socializar a las entidades estatales y enseñar a compradores públicos estas metodologías y estas herramientas para que precisamente el proceso de compra pública se optimice. Entonces, estos somos la Subdirección de Estudios de Mercado de Abastecimiento Estratégico, que en la sesión del día de hoy precisamente les va a hablar sobre estas tres etapas de la política de compras y contratación pública. Aquí también es importante entonces decir que la política de compras y contratación pública es una política que está inmersa dentro del MIPG, dentro de la dimensión de direccionamiento estratégico, porque entendemos entonces, y hace ya un tiempo estamos trabajando en darle esa visión estratégica a la compra pública, en mencionar que la compra pública no solamente es un procedimiento específico, que no es un asunto solamente jurídico, sino que la compra pública precisamente nos permite hacer que las cosas pasen en el Estado. Todo lo que se gestiona y todo lo que se propone en gran parte en nuestros planes de acción, en nuestros planes institucionales, incluso en los proyectos, en los planes de desarrollo, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, se ejecuta y se materializa a través de compras públicas. Entonces, por eso es que se inserta esta política de compras y contratación pública dentro del direccionamiento estratégico, para que las instituciones públicas, cuando estén pensando en sus planes de acciones, en sus planes institucionales, pues también estén pensando en sus planes de compras y viendo cómo es que precisamente las compras públicas van a hacer que se puedan cumplir esos propósitos que se establecen en esos planes institucionales. La política tiene 7 fases de implementación, 7 fases que se han venido trabajando, digamos que no son nuevas estas fases de implementación, sino que lo que la hace la política es precisamente organizar esta estructura de implementación de los diferentes instrumentos que ha venido gestionando Colombia Compra Eficiente para que las entidades estatales lo implementen, y le da un marco precisamente también de implementación de estas buenas prácticas. Entonces, estas 7 etapas tienen que ver también con cómo sucede el proceso de compra pública. Entonces, la primera etapa tiene que ver con la estructuración y gestión del plan anual de adquisiciones. La segunda, con el uso precisamente de los datos dentro de las prácticas de compra pública. El tercero tiene que ver con incorporar prácticas de abastecimiento estratégico dentro del proceso de compra pública. La cuarta precisamente tiene que ver con la promoción de la competencia dentro de los procesos de contratación, y esto sucede precisamente dentro de la estructuración de nuestro proceso de contratación y la gestión propiamente del mismo. El quinto tiene que ver con la implementación de lineamientos y buenas prácticas de compra pública, y aquí están precisamente los lineamientos y los documentos tipo específicamente desarrollados por Colombia Compra Eficiente. La sexta etapa tiene que ver con el uso de las plataformas electrónicas del Sistema Electrónico de Contratación Pública, específicamente el SECOP2, como esta herramienta que nos permite facilitar y generar celeridad en el proceso de contratación. Y séptimo, la implementación y el uso de los instrumentos de agregación de demanda y acuerdos marco de precios. Entonces, estos son las etapas de implementación de la política de compras y contratación pública. Como les digo, nosotros aquí vamos a ahondar precisamente en estas 3 etapas, las que están en este recuadro. Entonces, en este momento le doy palabra a David para que nos hable de estas primeras etapas, la del plan anual de adquisiciones en principio y el análisis de datos. Muchas gracias. Listo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar del Plan Anual de Adquisiciones. Como sabrán, el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta que se publica, digamos, en principio, a principio de año. Después se va teniendo actualizaciones a lo largo a lo largo del año, donde la idea es que se refleje qué es lo que las entidades van a contratar y qué es lo que planean hacer en ese año vigente. Entonces, podemos pasar la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver que el plan de digamos, la idea del plan anual de adquisiciones es no solamente ayudar a que las entidades planeen todo lo que se va a hacer y
creen, digamos, un cronograma para que se puedan organizar de una forma más eficiente, sino también que todas estas necesidades, todos estos planes objetivos se puedan publicar y se puedan comunicar a los ciudadanos para que de esta forma se pueda sacar el mayor provecho y se pueda incluir a la población de una forma más eficiente. Entonces, el objetivo es facilitar que las entidades estatales puedan identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades. Con esto se desarrollan varias estrategias, se pueden desarrollar varios, tanto herramientas de visualización o análisis que se puedan ir realizando para que la población esté informada de lo que se va a contratar y así, digamos, en algunas de las ventajas es que el ciudadano que quiera participar, que se sienta que puede aportar como un proveedor del Estado, sepa que una entidad puede estar requiriendo sus servicios y pueda entrar a concursar y ofrecer sus servicios, ya sea bienes o servicios, y así tengamos una mayor demanda. Por eso este es una herramienta de agregación de demanda y con esto podamos tomar, digamos, la mejor decisión posible, teniendo más ofertas, teniendo más posibilidades y pudiendo tomar la opción indicada. ¿Listo? Con el plan, ¿qué es lo que nosotros vemos al momento de analizar los diferentes planes anuales? Como vemos, el plan anual básicamente lo que es subir un montón de información o desde, digamos, desde el punto de analítica, es tener un montón de información en forma de datos de la cual se puede sacar mucho provecho. Pero ¿cómo vamos a sacar este provecho? Primero necesitamos hablar de la calidad de los datos. Entonces, entre mejor sea el dato, entre más confiable sea el dato, no, mejor provecho se puede sacar de la información que se publica. Entonces, analizando los planes anuales que se han subido, nosotros detectamos algunos de los errores más comunes y hemos organizado, digamos, cuáles serían las buenas prácticas que recomendaríamos seguir para sacar un mejor provecho de estos datos. Entonces, la primera buena práctica sería tener cuidado con las fechas, que las fechas sean el momento correcto, y esto va en dos áreas. La primera es, digamos, todos los planes, todas las adquisiciones que se quieren hacer van ligadas a una fecha. Si se va a iniciar una construcción o se va a contratar a un profesional, y aparece que la fecha es en octubre, la idea obviamente se tiene en cuenta que puede cambiar, digamos que no se vaya a contratar en octubre, sino en noviembre porque se atrasó por algo, pero que no vaya a ser como si se le puso en octubre la fecha y después hubo un cambio y se terminó contratando en marzo porque posiblemente la persona, el ciudadano que estaba interesado en esa, digamos, en ese concurso, lo vio, se programó él mismo para estar pendiente hacia octubre y después con un cambio tan grande no estuvo informado y se perdió esa oportunidad. Entonces la idea es que las fechas, primero, se vayan actualizando a medida que el plan va cambiando y lo segundo es que traten de ser lo más cercanas a la realidad posible. Como decimos, este es un plan es una herramienta de planeación, es decir, se entiende que va a tener cambios a lo largo del año, es más, es obligatorio que se actualice y que la información sea actualizada al menos una vez a lo largo del año, pero es posible que cambie múltiples veces, más de 100 veces. Hay entidades que pueden cargar el plan anual con cambios más de 100 veces. Y eso no significa que esté mal o que la planeación sea mala, sino que lo están manteniendo, digamos, actualizado de una forma periódica, lo cual puede ser muy bueno para los ciudadanos. Lo segundo a lo que nos referimos con que las fechas sean del momento correcto es que el plan anual se tiene que subir
cada entidad tiene que subir el plan a principio de año. Y la fecha, digamos, como de corte es el 31 de enero. eh, y con esta información nosotros desarrollamos la primera visualización teniendo toda la información que han publicado las entidades. Acá no hay como una forma de restringir o de ordenar qué información tiene que haber en ese plan. Se puede subir un plan, digamos, en blanco o con una sola planeación y ya de por sí contaría como para el requisito. Pero la idea es que este plan se suba ya, digamos, a conciencia con toda la información de lo que se planea hacer a lo largo del año, porque esta es la información que vamos a utilizar para basarnos al momento de realizar esta herramienta. Y los ciudadanos que estén pendientes, pues van a estar viendo qué es lo que va a hacer cada entidad. Entonces, entre mejor sea la información que se tiene en ese momento, digamos, de corte, mejor provecho se va a poder sacar. Después va a haber una actualización de la herramienta a mitad de año, porque es la otra fecha de corte que tenemos, digamos, como por ley, que es que todos los planes a mitad de año se tienen que actualizar al menos una vez. Acá no importa si ya se ha actualizado 100 veces, 200 veces, pero también tratar que la información cada día a día o mes a mes esté trate de reflejar las acciones que va a tomar cada entidad de la forma más apegada a la realidad posible. ¿Listo? El segundo punto es la modalidad de selección que sea correspondiente. Como sabemos, son procesos diferentes, o si es una subasta inversa o una mínima cuantía. Y para esto también la población necesitaría saber cuáles son las herramientas o cuáles son los procesos que debe seguir si quiere participar en esto. Entonces, como nos interesa cada vez incluir más a la población dentro de los planes que vamos realizando, la idea es que toda la información que se vaya publicando le logre dar una información certera a cada ciudadano. Entonces, que las modalidades de selección no se vaya, digamos, se vayan lo más, eh, bueno, reflejen lo que se va a hacer, entonces que no haya equivocaciones entre mínima cuantía y menor cuantía, porque esto puede afectar la información que se va a publicar. El tercer punto o la tercera buena práctica está ligada a los códigos de Naciones Unidas o UNSPSC, que básicamente es un código que clasifica el objeto que se va a contratar. Entonces, si se va a contratar un profesional, un abogado, para cierta tarea, hay un código que va, digamos, desde lo más general hasta lo más específico. Son códigos de 8 dígitos, donde cada vez se va aumentando, digamos, la especificidad del objeto que se va a contratar. Va tanto para bienes o servicios. Y con esto, y esta es una herramienta muy útil al momento de analizar los datos, porque, digamos, al momento de escribir qué es lo que se va a contratar, hay muchas formas de escribirlo. Es decir, si yo voy a comprar una camioneta, yo puedo decir comprar camioneta de diferentes formas. Yo puedo decir comprar vehículo, comprar carro 4x4, comprar, puedo poner la marca, digamos, comprar camioneta Toyota. Y de estas formas, al momento de analizarlo, me va a generar mucha variabilidad en los términos que tendría que estar pendiente para analizar grandes volúmenes de información. Entonces, este código lo que hace es tratar de clasificar de la mejor forma para que sea, si es el mismo objeto, que tenga el mismo código. Pero al comienzo este código puede ser un poco difícil de utilizar. Es decir, un ejemplo que vi en estos días, si yo estoy mirando para contratar tarjetas de ingreso a, digamos, a la entidad, donde que tengan la foto, que sean electrónicas y uno pueda abrir la puerta con esto, puede que este esté en herramientas electrónicas y puede que otras personas lo busquen por herramientas de seguridad, ya que, digamos, es una forma también
buscar mejorar la seguridad dentro de la entidad. Entonces, eso se entiende y puede que haya diferentes códigos que se acerquen o que sirvan para un mismo objeto. Sin embargo, este no es tanto el lío porque hay cierta variabilidad, pero no es tan amplia como sería con texto. Acá, a lo que nos referimos con las buenas prácticas, con el Código de Naciones Unidas, es el hecho de estar, digamos, de ponerle atención al código, y si yo ya sé que es el 852700, que el 852700 es para contratar un abogado, por ejemplo, no, al momento de escribirlo no pase de 8527 a 7527 o se me enreden los números, porque ahí puede que ya haya un cambio de contratar a un abogado a contratar a un ingeniero. Y al momento de publicar y decir, como por este código de interés va a haber 100 ofertas, puede que varias de estas ofertas estén erróneas y estén en la clasificación que no es. Otro puede ser, digamos, si se busca por palabras claves, eh, digamos, si uno va a ver gato, compra de gato, puede ser un gato hidráulico o un animal que también tiene su propio código, entonces compra de mascotas. Estas son cosas como errores que se alcanzan a encontrar a veces al momento de analizar los planes anuales, no específicamente con lo del gato, pero con códigos que uno dice como porque esta entidad tendría que estar contratando tal código, y cuando uno va a ver es que el código está erróneo o hace referencia a otra cosa completamente diferente. Y por último, digamos, la buena práctica que vemos ahí o un error frecuente es al momento de digitar los valores de los contratos. Entonces, por ejemplo, una persona que va a escribir un contrato de 8 millones, a veces no le ponen mucha atención a la cantidad de ceros que se digitan, y se pueden ir más o menos ceros, y un contrato de 8 millones puede terminar o de 800.000 pesos o de 80 millones. Y esto va a dar una impresión y un mensaje completamente diferente a la persona que esté interesada en participar en este proceso. Entonces, todas estas son como elementos que nosotros hemos detectado y que queremos recalcar para que se tengan en cuenta al momento de subir la información. ¿Listo? Entonces, con esto vamos a ver digamos, qué impacto tienen estos errores. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo afecta estos errores al momento de analizar la información. Entonces, acá se ha hecho un análisis de la información que se pierde, ya sea a nivel de los planes anuales, digamos, como en general, como a lo largo de las adquisiciones. Entonces, en los planes anuales, digamos, vemos que tenemos el análisis separado por SECOP 1 y SECOP 2, pero hay una pérdida de información cercana o superior al 18%. Estos son planes anuales que están incompletos o que al momento de cargar la información queda, digamos, como truncada o se enredan los datos y no se logran recuperar. Nosotros tenemos una labor, digamos, como de procesar la información, de limpieza, pero no siempre se logra recuperar todos los datos. Entonces, esto hace que la información que se presenta al final digamos, se vea disminuida, y con esto no se puede sacar todo el provecho que se podría de una herramienta como esta. ¿Listo? También el análisis en cuanto a adquisiciones ya particulares, se tiende a perder más o menos el 25% de la información, también por los mismos errores. Información que no se logra recuperar, y que la idea es que ya sea, digamos, que si una entidad sube el plan anual y detecta más adelante que hay un error, la idea es que se corrijan estos datos para que cuando digamos, bueno, nosotros hacemos la herramienta de visualización para los ciudadanos,
Pero asimismo, los ciudadanos también pueden entrar a ver el plan anual directamente de la entidad. La herramienta es como para mostrar el global y con esto se redirigen a la entidad en específico. Entonces, con esto sí pueden ver el plan anual ya corregido, así la información, digamos, en la visualización quede mal, que la idea es que no fuera así, pero si la información se corrige, ya después se puede revisar el contrato o el plan específico y con esto ya se puede tener la información correcta. ¿Listo? Ahora les vamos a mostrar la herramienta de plan anual de adquisiciones que se desarrolló dentro de la entidad. Para esto, bueno, aquí tienen un código. Si quieren ir directamente a la herramienta, escaneando este código pueden verlo. Y aquí en la pantalla tenemos una visualización de la herramienta. Pero creo que se ve un poco pequeño, entonces si quieren voy a compartir pantalla y les voy a mostrar tanto cómo podemos llegar a la herramienta sin tener que depender, digamos, del código de barras y también cómo podemos encontrar, cómo podemos utilizar esta herramienta. ¿Listo? Entonces, para entrar a la herramienta, a la visualización, vamos a ir a la página de Colombia Compra, que es colombiacompra.gov.co, y aquí en la parte derecha tenemos pues un menucito con 4 iconos y uno de estos dice datos de la compra pública. ¿Listo? Hacemos clic ahí y nos va a llevar donde están las diferentes visualizaciones que se han realizado. Esto lo tenemos acá, visualizaciones de la compra pública, y acá en más información vamos a ir a la página. Listo, acá tenemos diferentes herramientas que se han construido y la primera dice ficha metodológica de planes anuales. Esta es la ficha metodológica que describe la herramienta que se realizó. Esta puede brindar más información de cómo se puede utilizar, pero acá abajo, haciéndole clic a la imagen o en ver herramienta, vamos a poder ir a la herramienta como tal. ¿Listo? Aquí tenemos información de 3 bloques de información o 3 herramientas, por así decirlo, 3 partes separadas, que es, la primera es información del plan anual, la segunda es para proveedores y la tercera es el cubo de planeación del gasto. ¿Listo? Vamos a ver la primera eh, sobre el plan anual, la información del plan anual, y aquí vamos a ver una versión, digamos, más general de lo que se va a contratar a lo largo del año. Entonces, ¿qué tenemos? Primero tenemos varios menús, varios filtros que podemos utilizar. Si yo quiero, si solo estoy interesado, digamos, en la información que se va, en los contratos que se van a llevar por medio de la plataforma de SECOP2, yo puedo filtrar ahí y ahí ya me queda seleccionado, se me va a actualizar todos los datos. También puedo mirar por regiones, por ejemplo, si a mí me queda más fácil por mi negocio participar en contratación en el Caribe, también puedo disminuir o puedo aprovechar, digamos que el SECO2 al ser una plataforma transaccional me facilita participar a lo largo de todo Colombia, incluso si no estoy en esa región, entonces puede que yo quiera dejar todas las regiones habilitadas, también lo puedo dejar así. Y aquí me está diciendo ya diferentes distribuciones de cómo va a ser esta contratación. Entonces tengo un cuadro que me muestra el porcentaje de datos que van a estar por modalidad de contratación. Entonces, contratación directa, licitación pública, selección abreviada, subasta inversa. Vemos que hay muchos, digamos, que no se subió la información, no se publicó los datos, entonces hay un gran valor, digamos, de modalidades que no sabemos a cuál se va a quedar, por qué modalidad se van a ir. El valor, digamos, si requieren vigencias futuras.
También tenemos la información y en qué mes a mes, dónde se va a contratar. Entonces, digamos, vemos por este año, eh, eh, sí, por el cambio de gobierno y por las elecciones, entonces hubo un pico en enero y después va bajando hasta ahorita, digamos, hasta agosto. Entonces, eso también lo vamos a ver. Este año, digamos, puede ser un poco diferente a los otros años, eh, precisamente por este pico en enero. También vamos a tener de dónde van a salir los recursos, si van a ser recursos propios, presupuesto de entidad nacional, y así, si eso llega a ser, digamos, de interés para nosotros. Y acá tenemos por departamento y por, digamos, por entidad, cuáles son las que van a contratar de mayor valor. ¿Listo? La sumatoria de los contratos de mayor valor. Y acá ya en general la información, entonces, cantidad de entidades que van a contratar, cantidad de adquisiciones, es decir, de elementos independientes, y el valor total. ¿Listo? Aquí con el botón de atrás podemos volver y seleccionar ya la información para proveedores. Esta herramienta me parece a mí muy útil porque yo aquí ya puedo buscar tanto por código o por palabra lo que a mí me llama la atención, lo que yo quiero proveer. Entonces yo quiero buscar, vamos a buscar carros, a ver si me sale algo. Y aquí ya me está filtrando la información, me está mostrando todos los diferentes elementos que yo voy a encontrar por medio de carros. Entonces, servicios de carros blindados para transporte de valores. Si a mí me interesa esta, yo puedo hacer el filtro y aquí yo voy a tener la información actualizada. Entonces, si yo tengo una empresa de seguridad que tiene carros de transporte para transporte de valores, yo puedo buscar acá específicamente lo que a mí me interesa y puedo buscar también con los mismos filtros. Si quiero buscar filtrar por plataforma, si quiero filtrar por región, y aquí puedo ver mes a mes donde, primero, qué tanto es lo que se va a contratar y cuáles son las entidades que pueden ser de interés para mí, para que yo ahí ya vaya directamente al plan anual y esté siguiéndolos, ya sea por SECOP 1 o estar pendiente por SECOP 2 o pueda estar pendiente, digamos, de la participación si es por SECOP 1. Entonces, adicional a esto que podemos encontrar, encontramos este cuadro donde ya nos está mostrando la adquisición y el proceso que está siguiendo. Entonces, yo aquí ya tengo el código de identificación del proceso para poderlo buscar ya en el plan anual directamente. Tengo el departamento, tengo el nombre de la entidad y la descripción de lo que se va a contratar. ¿Listo? Con toda esta información, la idea es fomentar a que los ciudadanos se involucren y puedan ofrecer los diferentes servicios que crean que pueden ayudar al Estado para que tengamos las mejores ofertas y podamos no solamente apoyar a que los ciudadanos tengan otras oportunidades para hacer sus negocios, para crecer, sino también nosotros tener más opciones para poder generar un mayor ahorro y que, digamos, que el dinero que es de recursos públicos se utilice de la forma más eficiente posible. ¿Listo? Y acá, por último, tenemos el cubo del gasto, que el cubo del gasto ya sería para ver el impacto o el nivel de penetración que tendría cada contratación, cada producto. ¿Listo? Cada adquisición. Entonces, nuevamente, puedo filtrar acá por el producto que yo quiera o en este caso es por las entidades. Por ejemplo, vamos a ver del acueducto. Y aquí tengo los diferentes productos y códigos por los que se va a contratar. Tengo las modalidades. En este caso solo hay modalidad de régimen especial. Sin embargo, si seleccionamos varios, podemos ver
ya que se va actualizando todos los datos y ya vamos viendo cuál es ya vamos viendo las diferentes modalidades. Entonces, si yo estoy interesado en selección abreviada, ya también puedo mezclar los dos filtros. Listo. Puedo mezclar los filtros para que me muestre la información que yo estoy buscando, digamos. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? Vamos a quitar esto. Listo. También puedo buscar por el nombre del segmento. Esto está ligado al Código de Naciones Unidas. Empieza, digamos, desde lo más general, que es la familia, y se va a ir moviendo, digamos, a cosas cada vez más particulares, como lo sería el producto. El segmento es la segunda parte, es decir, cuando el código va en 4 dígitos, todavía es un poco general, pero en este momento, digamos, por temas de los códigos y calidad de los datos, es más difícil mover a elementos más específicos, pero la idea sería que en un futuro pudiéramos ver tanto segmento como producto como clase. ¿Listo? Entonces, y este es Hola, ¿cómo vas? Que tenemos una manito levantada. No sé si le damos respuesta ahorita o cuando finalices. listo, ya termino de mostrar esta herramienta y miramos la pregunta, que ya estoy terminando esta. Entonces, aquí vemos un Pareto donde tenemos el valor estimado del código y el Pareto nos muestra digamos, el nivel de penetración que vamos a encontrar con este producto. ¿Listo? Ahora sí podemos pasar a la pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale, muchas gracias. La pregunta es muy sencilla, pues es la herramienta se ve muy, muy útil, pero me gustaría saber si es posible esas tablas que resultan de los filtros se pueden exportar a un Excel. ¿Es fácil exportarla? ¿Hay una forma de hacerlo? Listo. Como tal, bueno, digamos, los datos en los cuales se basa, sí se pueden exportar, sí, a través de datos abiertos se puede llegar a la base de datos que contiene los planes anuales, generar más o menos los mismos filtros y exportar los datos crudos. En cuanto a los gráficos, la forma más fácil de exportarla sería, digamos, a través de las imágenes que están reflejando, pero como tal, directamente desde la herramienta no es posible por limitaciones que tiene el programa en el que está construido, que es Power BI. Entonces, con Power BI no se puede generar, digamos, una descarga de estos datos de forma masiva. La información que se publica ahí es de dominio público, entonces sí se puede, digamos, extraer los gráficos y se pueden publicar, pero como tal no se puede descargar la información directamente desde la herramienta. Tocaría ir a los datos abiertos y generar la descarga desde ahí. No sé si con Vale, esto muchas gracias. contesté la pregunta. Sí, sí, señor, gracias. Perfecto. Listo. Entonces, ya podemos continuar con la presentación. No sé quién me puede ayudar proyectando la Ya presentación. comparto. Gracias. Listo. Y entonces, digamos, siguiendo precisamente también con la pregunta, tenemos ahora lo que es los datos abiertos. Esta ya es la etapa 2, es decir, la etapa 1 es la planeación, decir qué es lo que se va a dar, qué es lo que se espera hacer a lo largo del año. Y ya esta segunda etapa nos permite seguir día a día todos los procesos que se están realizando. Esta información también se va publicando para que sea de fácil acceso y para que se pueda tener una visión general que nos permita ir, digamos, a lo específico de forma más rápida. Entonces,
¿Qué es el sistema electrónico de contratación pública? ¿O cómo podemos ver los datos del SECOP? Entonces, ya vamos a ver, digamos, que el SECOP se divide en 3 partes. Que sería el SECOP 1, el SECOP 2 y la tienda virtual del Estado colombiano. Entonces, ya en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cuáles son las diferencias entre uno y el otro, porque son 3 plataformas que comparten algunas semejanzas, pero también son bastante diferentes la una de la otra. ¿Listo? Entonces, ya podemos continuar y en la siguiente diapositiva vamos a ver estas diferencias. Entonces, el SECOP 1 es la plataforma, digamos, la primera plataforma del SECOP que se creó. Esta se generó en el año 2008. De hecho, la creación de esta plataforma digamos, la plataforma se creó antes de que se creara la Agencia Nacional de Contratación Pública, y al momento en el que se creó la agencia, esta adoptó la administración de la plataforma. ¿Qué se publica en el SECOP 1? Se publica información de planes anuales de adquisición, proponentes por proceso, multas y sanciones, y procesos de contratación, adiciones. Todos estos datos son publicados ahí, pero esta es una plataforma de publicidad. Como vemos en la imagen, debajo del SECOP 1, que aparece un documento con una flecha apuntando hacia arriba. Esto lo que muestra o lo que trata de decir es que es una plataforma donde se cargan los documentos para que sean visibles a la población. Pero es una plataforma donde se dice básicamente lo que ya se hizo. ¿Listo? Esta es la plataforma más grande, precisamente también por lo que es la que más tiempo lleva. Tiene más de 11 millones de registros. Y esta, digamos, todavía lo que muestra son los PDFs, los contratos en físico, pero cargados en una base de datos o en una página en línea. Más adelante se genera lo que es el SECOP 2. Ya es en el año 2015. Se crea el SECOP 2 y lo que se busca es que, haciendo uso de los avances en la tecnología, de la información y de las páginas web, se genere una plataforma mucho más eficiente, una plataforma que tenga más ventajas y que pueda, digamos, en este momento funcionan tanto la plataforma de SECOP 1 como la plataforma de SECOP 2, pero la plataforma de SECOP 2 trata de mejorar la experiencia que tiene el ciudadano con la contratación pública. Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver? Primero, así como vimos que el icono del SECOP 1 muestra lo que, digamos, trata de reflejar que se cargan los documentos, la información del SECOP 2, no sé, yo estoy ahí. la imagen del SECOP 2, lo que muestra es una firma digital. ¿Esto a qué hace referencia? La plataforma de SECOP 2 es una plataforma transaccional, es decir, que todo el proceso de contratación, todo el proceso toda la transacción se realiza directamente desde la plataforma, desde generar el documento, desde la publicación, incluso la firma ya se puede hacer de forma digital. De esta forma es mucho más fácil sacar más información porque se puede hacer digamos, se puede ver el proceso paso a paso y cada vez que se actualiza, la actualización ya es inmediata. No estamos necesitando que una persona vaya y cargue los cambios o actualice los datos, sino todo lo que se está realizando se está viendo automáticamente en la misma plataforma. Con eso podemos sacar más información. Vemos que hay más bases de datos comparado, digamos, con el SECOP 1. Y acá, en cuanto a la organización, hay una diferencia grande con el SECOP 1, que se hace una diferencia entre los procesos de contratación y los contratos. Es decir,
todos los procesos que iniciaron y no han terminado o no, digamos, no fueron adjudicados, y ya los contratos adjudicados para tener la información más segmentada, más independiente y que sea más fácil de consultar. Ya por último, la tienda virtual del Estado colombiano también es una plataforma transaccional y lo que busca es generar, digamos, hacer uso de los acuerdos marco de precio para que todos los proveedores que quieran afiliarse o vincularse con el Estado puedan entrar, digamos, crear un acuerdo en el que ellos se comprometan a que cuando vayan a hacer negocios con el Estado tengan unos precios límite, tengan unos tiempos de entrega estandarizados y todo esto para que así se puedan tomar decisiones mucho más rápidas y se pueda generar un mayor ahorro. ¿Listo? Entonces, ya con esto vemos toda la información que está en datos abiertos, toda la información de las plataformas, y vamos a ver ahora lo que es la analítica de datos. Entonces, con esta información nosotros tenemos diferentes pasos. Aquí mostramos tres, digamos, que serían el inicio de lo que es la analítica de datos, y están relacionados con mirar las buenas prácticas, digamos, mirar cuáles son los posibles errores y tratar de disminuirlos para tener información más completa. Luego estructurarlos para que al estar organizados podamos realizar diferentes análisis, buscar diferentes patrones y así tener pues generar modelos tanto predictivos como descriptivos, como prescriptivos, que ya nos diga que nos ayuden a ver cuál sería el mejor camino posible. Y por último, digamos, mirar la calidad de los datos y generar una depuración para tener cada vez información más acertada. Entonces, esto es parte de lo que hacemos en analítica de datos, junto con hacer estudios de mercado o generar las herramientas que estábamos mostrando. Y ahora vamos a ver qué son los datos abiertos. Entonces, toda esta información que nosotros utilizamos también está publicada para que sea de uso del ciudadano. Y también puedan realizar sus propias herramientas, también puedan tener la información de primera mano. Entonces, podemos entender lo que son los datos abiertos por medio de, digamos, de los principios que lo definen. Los datos abiertos son datos que son abiertos por defecto, es decir, son de acceso público. Cualquier persona puede ingresar y verlos sin necesidad de tener cuentas o sin necesidad de tener que pagar o estar inscrito, digamos, en alguna entidad, sino cualquier persona es libre de acceder y ver los datos y utilizarlos. Son datos que son oportunos y completos, es decir, son datos que se actualizan generalmente día a día y que la idea es que la información que se publique sea la más reciente posible. Posiblemente no me interese o no me sirva tener la información de un proceso que se realizó hace 3 meses, si yo quiero participar, pero sí me interesaría es que el proceso se vaya actualizando día a día para tener la información de lo que está pasando. ¿Listo? Son accesibles y utilizables. Lo único que se necesita sería un computador y acceso a Internet. Por esto, digamos, tenemos... sí, digamos, esa sería como la única limitación para que se pueda hacer de uso de toda la población. Y son comparables e interoperables, es decir, la información que se sube y yo la puedo comparar con otra información. Se sube la información año a año, mes a mes o de diferentes entidades. No es que solo sea cierta información que se sube, sino yo puedo comparar la contratación pública del año pasado con la de este año, porque va a estar publicada desde la creación toda la información hasta el momento. ¿Listo? Y los objetivos de esto es mejorar la gobernanza y participación ciudadana y apoyar el desarrollo incluyente y la innovación. ¿Listo?
Ya aquí tenemos un video, no sé si quieran verlo, es un video que muestra básicamente cómo podemos filtrar los datos y obtener la información, porque como veíamos, eh, es una cantidad de datos bastante grande, en SECOP 1 de 11 millones de datos, por ejemplo, y si yo estoy interesado en solo ciertos contratos, necesito filtrar esta información. Entonces, aquí podemos ver el video que nos muestra rápidamente cómo filtrar estos datos y ya después de esto podemos proceder con el modelo de abastecimiento estratégico, que sería la etapa 3. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, como ente rector de la contratación pública en el país, está comprometida con la transparencia en los procesos de contratación pública. En ese sentido, Colombia Compra Eficiente pone a disposición de los usuarios la herramienta de datos abiertos, una plataforma de búsqueda de procesos y contratos contenidos en la plataforma de compra pública del Estado colombiano, SECOP 1, SECOP 2 y tienda virtual del Estado colombiano, para ser consultados por cualquier persona de manera fácil, libre y gratuita. ¿Cómo se puede hacer esto? Ingrese a la página web de Colombia Compra Eficiente. Una vez allí, encontrará en la parte superior un título en blanco que indica Datos Abiertos. Debe hacer clic sobre este y llegará a una nueva página. Ahora, encontrará que abajo hay una serie de vínculos que le permitirá encontrar el portal de datos abiertos. Dé clic sobre la opción que dice Datos Abiertos del SECOP y finalmente estará en el conjunto de datos abiertos, en donde reposan las diferentes bases de datos que están disponibles para consulta. En este caso, a manera de ejemplo, ingresaremos al SECOP 2 y buscaremos los procesos de contratación que están allí, dando clic sobre la opción correspondiente. Haciendo esto, se abrirá una página con información adicional acerca del conjunto de datos. Última actualización, número de filas y columnas e información sobre qué significa cada columna, entre otros. Para acceder al conjunto de datos debe dar clic sobre el botón azul que dice Ver datos. Una vez en la plataforma, el usuario deberá seleccionar la opción Filtrar para poder realizar búsquedas dentro del conjunto de datos. Luego, para realizar búsquedas, el usuario deberá: primero, añadir una nueva condición del filtro. Segundo, seleccionar la columna sobre la cual desea hacer su consulta, por ejemplo, entidad. Tercero, poner el condicional que desee. Por ejemplo, si se selecciona el operador ES, el usuario deberá digitar en el campo exactamente lo mismo que diga la entidad en los datos. Pero si selecciona el operador contiene, el usuario podrá buscar por palabra clave. Por ejemplo, si es nombre de entidad, al poner contiene, ponemos la palabra contratación. Nos aparecerá la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, con los respectivos procesos de contratación que ha suscrito en la plataforma. Se recomienda que los usuarios, para buscar la palabra que contenga tildes o caracteres especiales, lo reemplace con guión al piso, tal y como lo hicimos en el ejemplo anterior. Esto con el fin de que el filtro reconozca las palabras que fueron diligenciadas con o sin tilde por parte de la entidad contratante. Este tipo de filtros funciona para cualquier columna que contenga información en tipo de texto. Para filtrar por fechas, el usuario debe seleccionar algunas de las fechas que tiene disponible el proceso para filtrar por ella. En este caso, usaremos como ejemplo fecha de publicación del proceso. Cuando intentemos buscar por fecha, el buscador desplegará un calendario en donde debemos seleccionar el o los días por los que queremos filtrar. Si al seleccionar un día específico no aparecen contratos, quiere decir que la entidad no publicó procesos ese día y debe cambiar el operador lógico a uno distinto. Por ejemplo, en ese caso, a está antes de el día seleccionado, donde entonces aparecerán los resultados correspondientes a los filtros ingresados. Una vez el usuario haya finalizado la búsqueda deseada, este podrá exportarla en diferentes formatos. A manera de ejemplo, exportaremos el resultado de nuestra búsqueda en formato Excel. Primero debe dar clic en Exportar. Luego se debe seleccionar la opción CSV e inmediatamente se genera la descarga. El tiempo de descarga estará directamente relacionado con la cantidad de información que el usuario haya consultado. Ahora bien, ingrese a un libro nuevo de Excel y dé clic sobre la opción en la parte superior que dice Datos. Allí encontrará... Bueno, voy a dejar hasta acá el video. Sí, perfecto. No Para, sé si haya de para pronto alguna agilizar, y pregunta. igual parte de las memorias tendrán el hipervínculo para ir trabajando en el tema. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, esto ya, digamos, sería
en cuanto a la parte analítica de datos, todo el tema, nosotros también realizamos diferentes capacitaciones para digamos, lo que veíamos en este video de análisis de datos abiertos y visualizaciones que se pueden desarrollar directamente desde datos abiertos. Entonces, cualquier pregunta o cualquier aspecto en el que quieran que profundicemos, nos pueden preguntar y estaríamos muy atentos. Súper, gracias, Dave. Entonces aquí voy a permitirme compartir nuevamente pantalla. Y me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo. Entonces ahora pasamos precisamente a la etapa 3, la etapa del modelo de abastecimiento estratégico. Y digamos que esta etapa recoge un poco lo que se viene trabajando desde el Plan Anual de Adquisiciones y hasta la inclusión de análisis de datos dentro de los procesos de contratación y dentro de la estructuración de los procesos de contratación, porque precisamente de eso se trata de alguna manera, o eso también incluye lo que es incorporar prácticas de abastecimiento estratégico dentro del proceso de compra pública. Para hablar de la incorporación de prácticas de abastecimiento estratégico, Colombia Compra Eficiente, desde la Subdirección de Estudios de Mercado de Abastecimiento Estratégico, ha desarrollado el modelo de abastecimiento estratégico, que corresponde a una adopción metodológica precisamente de este concepto, abastecimiento estratégico, para la gestión de la compra pública, con el fin de que adoptemos prácticas que permitan que nuestras adquisiciones se destaquen por niveles de transparencia, por supuesto, pero también de eficiencia y generación de valor por dinero. Cuando nos referimos a la generación de valor por dinero, se refiere precisamente a que compremos bien. Muchas veces dentro del proceso de compra nos preocupamos por los ahorros, que son súper importantes. Nos preocupamos por la ejecución presupuestal, que es súper importante también. Nos preocupamos por el pago precisamente de presupuestal, que todo esto es súper importante, pero a veces se nos pasa un poco el cubrir una necesidad específica. Entonces, precisamente a eso es lo que le apuntamos precisamente con el valor por dinero. Significa que gastemos lo que corresponde dentro del presupuesto establecido, en los lineamientos establecidos dentro de la normatividad dispuesta con los tiempos requirientes, pero específicamente también satisfaciendo una necesidad específica. Entonces, a eso es que precisamente vamos con el término de valor por dinero. El modelo de abastecimiento estratégico busca que como entidades estatales respondamos las 4 preguntas que vemos en el slide. Es decir, que el modelo de abastecimiento estratégico se implementa o se gestiona y se tiene en cuenta en los procesos de compra pública a partir de la planeación del proceso de contratación. Como quienes trabajamos en procesos de compra pública sabemos, el proceso de compra pública tiene diferentes etapas. Tiene la etapa de planeación, la etapa de selección, la etapa de contratación y la última, que es la etapa de ejecución. El modelo de abastecimiento estratégico se centra en que nos adentremos y hagamos un muy buen proceso de la etapa número 1 del proceso de compra pública, que viene a ser la etapa de planeación. Por eso es que nos respondemos las preguntas: ¿qué se requiere comprar? ¿Por qué se requiere comprar? ¿A quién se va a comprar? ¿Y cómo se va a comprar? En ese sentido, con estas preguntas lo que buscamos es definir una necesidad, definir un por qué se está comprando, se está describiendo esa necesidad, definir un mercado al cual se va a comprar, es decir, no es definir una persona específica a quien vamos a comprar, sino es caracterizar cuál sería ese mercado ideal al cual nos acerquemos para adquirir ese bien o servicio, y identifiquemos cuál es esa metodología para comprar, identificando, por supuesto, la modalidad de selección, pero también la estructura de compra que vamos a tener. Si vamos a adelantar un proceso por región, o si vamos a adelantar un proceso por bolsa de productos, o si vamos a adelantar un proceso
de suministro. Entonces aquí precisamente eso es lo que busca el modelo de abastecimiento estratégico. Para gestionar el modelo es súper importante que contemos con recursos humanos, en principio, que hagamos un proceso de formación y de entendimiento de la metodología al personal de compras de la entidad, que conozcamos un poco sobre las herramientas tecnológicas que hoy en día tenemos, entre esas las que se disponen desde la Agencia de Contratación Pública, tanto las de las plataformas electrónicas de contratación, el SECOP, como las visualizaciones y los datos abiertos del SECOP. Y algo que es súper importante, datos e información confiable y de calidad. Y en eso hacemos mucho énfasis y por eso es que es tan importante precisamente estas precisiones que les daba David previamente, tanto en la estructuración del Plan Anual de Adquisiciones como precisamente en esta conciencia del uso de las herramientas del Sistema Electrónico de Contratación Pública, porque precisamente estas herramientas nos van a dar los insumos que nos van a permitir proyectar gastos y proyectar adquisiciones a futuro. Entonces, en este sentido, es que se estructura el modelo de abastecimiento estratégico. Para diseñar el modelo de abastecimiento estratégico, pues trabajamos en 3 etapas desde la subdirección. La primera etapa fue un diseño y desarrollo metodológico. A partir de aquí, los profesionales de la subdirección en el año 2020, el segundo semestre, nos dedicamos precisamente a conocer un trabajo que ya había tenido la agencia respecto a generación de contenidos y generación de un esquema de formación para funcionarios públicos sobre abastecimiento estratégico, que tenía una primera versión, digamos, y nos pusimos a revisar precisamente también qué estaba sucediendo a nivel internacional con el término de abastecimiento estratégico, tanto en el sector público como en el sector privado. Hicimos un benchmarking y a partir de allí se empezó a estructurar un documento denominado precisamente el modelo de abastecimiento estratégico y fue la primera versión del diseño metodológico. Ese fue el primer hito que se logró en el año 2020. Para el año 2021 lo que quisimos fue hacer una implementación piloto, es decir, antes de sacar esta metodología para todas las entidades estatales, lo que nos propusimos fue sacarla para unas entidades específicas, identificar, hacer unos diagnósticos, revisar, hacer unas formaciones y con base en eso evaluar el modelo, si el modelo se ajustaba o no a la realidad de la compra pública del país, si se ajustaba a la normatividad, si se ajustaba a las realidades propias de nuestra administración. Y en virtud de eso se hicieron ajustes al modelo de abastecimiento estratégico y también desarrollamos herramientas de visualización para que precisamente esta metodología no solamente se quedara en términos de un documento metodológico, sino que también se aterrizara a realidades y herramientas prácticas. Entonces aquí se desarrollaron las herramientas de análisis de demanda, de análisis de oferta y se gestionaron tres ciclos piloto con entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Palmira, e hicimos un proceso de formación con municipios PEDET. Entonces tuvimos 4 ciclos de formación pilotos en total, que nos permitieron ajustar el modelo de abastecimiento estratégico para que este año, en el año 2022, hiciéramos un despliegue, empezáramos con el despliegue masivo y de acompañamiento a nivel nacional. En ese sentido, lo que buscamos fue precisamente hacer un despliegue nacional. Al respecto, hicimos una convocatoria nacional para entidades estatales que se quisieran formar en principio con el modelo de abastecimiento estratégico, que eso también es un tema al que le apunta el modelo y es profesionalizar la labor del comprador público. Trabajamos en estructurar un e-learning, el cual en este momento también está en su primera etapa de ciclo de formación, y gestionamos un programa de cualificaciones a nivel abierto desde Colombia con Proficiente, donde hacemos procesos de socialización tanto del modelo de abastecimiento estratégico en sus nociones básicas como de las herramientas propias del modelo. Entonces, también para que ustedes sepan, eso hace parte de la formación general que hacemos desde Colombia con Proficiente y es de libre acceso para todas las personas que quieran conocer sobre el modelo. Y precisamente producto de todo este ejercicio, entonces esto fue lo que nos quedó como el modelo de abastecimiento estratégico, una metodología precisamente que se desarrolló al interior de Colombia con Proficiente con base en una metodología de IT-Kerning, que fue el primer ejercicio de desarrollo de contenidos y con base en información que revisamos de lo que estaba sucediendo
con el tema de abastecimiento estratégico en el sector público y privado a nivel nacional, a nivel internacional. Y nos quedó un documento precisamente, una metodología que tiene 5 fases de la 0 a la 4, en la cual en la primera fase hablamos de qué es el modelo, qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que nos va a aportar y cuál es la relación precisamente con el proceso de compra pública, entendiendo que precisamente vamos a entrarnos a la etapa de planeación del proceso de compra pública. La primera fase tiene que ver con que identifiquemos qué vamos a comprar y por qué vamos a comprar, y se denomina análisis de demanda. Y este análisis de demanda entendido desde la perspectiva de entidad estatal, desde que las entidades estatales nos organicemos nuestra información e identifiquemos qué es lo que vamos a demandar a el mercado para que podamos satisfacer las necesidades que necesitamos y que podamos hacer precisamente, como les decía al inicio, que las cosas pasen conforme a nuestros planes de acción, nuestros planes indicativos y los proyectos que tengamos programados. La siguiente fase tiene que ver con el análisis de oferta, y esto tiene que ver precisamente con a quién se va a comprar. A quién se va a comprar corresponde precisamente a hacer un análisis de la oferta, un análisis de mercado, donde nosotros podamos conocer primero de manera general cómo está comportándose el mercado. Segundo, identificar precisamente cuáles son esos proveedores que pueden satisfacer esa necesidad que nosotros tengamos, y que conozcamos cómo están caracterizados esos proveedores para que podamos estructurar nuestro proceso de contratación. Y en la siguiente parte tenemos precisamente una fase de desarrollo de estrategia de compra. Esta fase de desarrollo de estrategia de compra tiene que ver con que identifiquemos, saquemos las conclusiones de nuestro análisis de demanda, saquemos las conclusiones de nuestro análisis de oferta, y con base en eso podamos decir cómo es que vamos a actuar frente al mercado, cómo es que vamos a sacar un proceso de contratación. Si el proceso de contratación que vamos a sacar precisamente corresponde a un proceso que es práctico de sacar, que tiene un alto impacto precisamente para la entidad y que es un mercado competitivo, entonces en virtud de eso podemos sacar un proceso de contratación de manera inmediata, o si necesitamos estructurar otro tipo de estructuras y estrategias para adelantar nuestro proceso de contratación, incluyendo por supuesto la modalidad de selección. Y en la cuarta fase del modelo de abastecimiento estratégico hablamos de un diagnóstico y de implementación, es decir, una vez que hemos aprendido qué es el modelo de abastecimiento estratégico, tanto su introducción como estas 3 fases duras del modelo, irnos precisamente a identificar dentro de nuestra entidad cuáles son las fortalezas, las oportunidades y el momento para empezar a implementar el modelo, que identifiquemos cuáles son las capacidades precisamente que tenemos internamente para ejecutar la labor de compra pública, y hagamos un proceso de implementación del modelo de abastecimiento estratégico con base en una metodología de proyectos, es decir, que podamos utilizar 1 o 2 procesos de contratación en el cual nosotros apliquemos la metodología de gestión de proyectos, en después va nuestro proyecto de implementación, y con base en eso obtengamos resultados y podamos traspolar esos aprendizajes al total del proceso de compra pública dentro de nuestra entidad. Entonces, de esto es que se compone el modelo de abastecimiento estratégico. Ay, se me fue mucho para atrás. Para adelante, perdón. Venía acá. ¿Cuáles son los beneficios del modelo de abastecimiento estratégico? Dentro de los beneficios que queremos materializar, precisamente se encuentra la visibilidad de negocios sobre necesidades de compra pública de las entidades del Estado. Precisamente que las entidades estatales nos empoderemos del poder que tenemos dentro del mercado y podamos tener visibilidad precisamente dentro del mercado, que podamos optimizar nuestros procesos de contratación, generar obviamente mayor eficiencia, agilidad y competitividad, que tengamos adquisiciones más sostenibles y responsables con el ambiente y compras con perspectivas sociales y de inclusión y promoción empresarial local. Esto de cara precisamente a que podamos conocer qué es lo que está pasando con el mercado local, qué es lo que está pasando en nuestro análisis de oferta, y con base en eso estructurar nuestros procesos de contratación. Por supuesto que hablamos de transparencia en el proceso de compra pública, porque en la medida en que hacemos nuestro proceso mucho más planeado, con mayor identificación de actores dentro del mercado, vamos a poder tener muchísima más transparencia en el proceso de contratación.
que hagamos una identificación y gestión de riesgos asociados precisamente a ese suministro de bienes y servicios del Estado, que podamos diversificar la base de proveedores, que al final buscamos eso, es que aumentemos la competitividad y podamos precisamente tener mayores proveedores dentro de nuestro proceso de contratación y que generemos precisamente valor en términos de ahorros por un lado y también de costos evitados en las negociaciones, porque eso también a veces puede llegar a ser parte de la generación de valor. Para el desarrollo, adicionalmente, como les decía, del modelo de abastecimiento estratégico, hemos trabajado en el desarrollo de herramientas de visualización, junto con el equipo de analítica, por supuesto, donde lo que queremos es precisamente que las entidades estatales puedan materializar estos dos conceptos básicos del modelo, análisis de demanda y análisis de oferta, desde la perspectiva de los análisis de datos. Entonces, lo que hicimos fue diseñar una herramienta en Power BI muy parecida a la que acabaron de ver de planes anuales de adquisiciones, pero estas herramientas están enfocadas precisamente en que conozcamos cuál es el análisis de demanda de una o varias entidades y cuál es el análisis de oferta respecto de un bien o servicio que requeramos conforme al clasificador de bienes o servicios. Entonces, tenemos dos herramientas precisamente. La primera, que es análisis de demanda, está diseñada para que cada entidad pueda ir y ubicarse y encontrar cuál ha sido su gasto históricamente, cuánto y en qué categorías ha gastado, a quién le ha comprado y bajo qué modalidades de selección, y con base en esto precisamente se pueden hacer como proyecciones de qué es lo que puede suceder, o se pueden hacer intervenciones precisamente para que haya cosas que no sigan sucediendo. Precisamente para eso es que revisamos los datos, no solamente para proyectar, sino precisamente para que podamos intervenir cosas y hacer que nuevas otras puedan llegar a pasar. El análisis de oferta, por su lado, está diseñado para que podamos conocer el comportamiento del mercado. En virtud de esto, con base precisamente en las categorías que están señaladas conforme al clasificador de bienes y servicios, podamos conocer precisamente un bien o una categoría específica, qué proveedores es que le venden al Estado esas categorías, cómo es que están asociadas esas categorías, por qué modalidades han sido contratados y quiénes los han contratado, es decir, qué otras entidades estatales han contratado esa necesidad. Esto con el fin precisamente de que podamos materializar mucho más fácil el análisis de demanda y el análisis de oferta. La herramienta de visualización es esta que encontramos acá, que precisamente en un primer escenario lo que hace es mostrarnos, ya les explico cómo ingresamos a esta herramienta y al modelo en general del modelo de abastecimiento estratégico. Una vez cierre la temática del modelo, les cuento cómo va a llegar. Pero en principio la herramienta se visualiza como ustedes la ven acá desde esta perspectiva. Aquí vamos a poder ir a un manual de uso de estas herramientas y vamos a poder ir al clasificador de bienes y servicios. Esta herramienta nos parece súper importante porque aquí podemos dar una búsqueda, hacer una búsqueda, y aquí automáticamente nos va a decir en qué segmento corresponde o a qué familia y qué clase y cuáles son los productos que se encuentran. Con base en esta información es que voy a poder ir a ubicar información dentro de la herramienta como tal. Entonces aquí primero tenemos el clasificador de bienes y servicios, después entraremos aquí al análisis de la demanda, que como les decía, podemos hacer una identificación acá de una entidad, seleccionamos una entidad, buscamos y determinamos aquí que es obligatorio, porque de esto se trata, de que podamos identificar una o varias entidades en que es que han gastado su dinero, su presupuesto, su recurso. Y aquí, con solamente haber escogido la Agencia de Desarrollo Rural, vamos a poder identificar precisamente cuáles han sido sus gastos mensuales, cuánto dinero cuál ha sido su gasto anual de 2018 a 2021. En qué categorías en qué plataformas es que ha contratado, en SECOP 1, SECOP 2 y la tienda virtual del Estado colombiano. Entonces, fíjense que hay una información súper importante respecto de las plataformas, el uso de las plataformas y cómo se ha gestionado, la cantidad de contratos, y aquí vamos a poder identificar precisamente por categorías cuáles han sido los gastos significativos de la agencia. Aquí vamos a poder tener más abajo la tabla de información, y fíjense que acá, si yo quiero ir directamente a esos servicios de ingeniería, voy a poder identificar uno a uno los contratos que se han gestionado.
y voy a poder acceder al contrato, al link del contrato dentro del SECOP. Entonces es una herramienta súper útil porque nos va a permitir precisamente estructurar y conocer los procesos de contratación para esa estructuración. Bajando dentro de la herramienta voy a poder identificar precisamente los proveedores, cuántos números de contrato por proveedor existen para esa entidad, y aquí está precisamente el origen de los proveedores y cuál ha sido la destinación precisamente de esa entidad en cantidad de contratos de acuerdo a las modalidades de selección. Entonces aquí tenemos dentro de las modalidades del Estatuto General de Contratación Pública, por supuesto, tenemos el régimen especial y por supuesto que también tenemos la tienda virtual del Estado colombiano. Toda esta herramienta precisamente es dinámica. Si yo presiono cualquiera de estos botones que se encuentran acá interactivos, voy a poder tener información al respecto. Entonces es una herramienta súper útil dentro del uso y dentro de la estructuración del proceso de contratación. Esto es lo que tiene que ver con el análisis de demanda. El análisis de oferta, por su lado, esta es la herramienta que permite precisamente que lo hagamos, que conozcamos de alguna manera la misma información, porque toda es la misma información, pero tiene unos filtros diferentes y tiene una perspectiva de uso diferente. En este sentido, aquí lo que tenemos precisamente son unas categorías y lo que buscamos es que identificamos una categoría al respecto. Entonces, aquí podríamos ubicar o una categoría que sería el segmento clase o familia acá, y con base en esto podríamos irnos a conocer puntualmente para accesorios de aire y conectores cuál ha sido la contratación. Si quiero hacerlo por un departamento específico, voy a seleccionar aquí Antioquia y aquí automáticamente me va a filtrar cuáles son los proveedores que han contratado en el departamento de Antioquia, que existen por el origen del proveedor, y voy a poder ubicar la información al respecto, ¿sí? Entonces es una información súper útil sobre precisamente la contratación y que nos permite conocer precisamente qué sucede al respecto de una manera mucho más práctica dentro de las herramientas. Entonces, aquí la invitación es a que conozcamos estas herramientas. Ya en un momentico, después de ver el siguiente slide, les cuento cómo accedemos precisamente a estas herramientas desde la plataforma de el SECOP, desde la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para que podamos acceder a estas herramientas. Y por supuesto contarles que hacemos talleres precisamente con las entidades estatales de socialización sobre las herramientas de visualización. Tenemos unos programas de capacitación abiertos al público que se publican en nuestra página web para que se inscriban, donde hacemos talleres prácticos sobre estas herramientas puntualmente. Entonces están súper invitados a participar al respecto. Y antes de presentarles precisamente dónde se ubica esta información, les queremos dejar este testimonio de Luis Garay, que hace parte del Ministerio de Minas y Energía, y con él precisamente, pues él hizo parte del proceso de formación y que a su vez utilizaron estas herramientas, y este es un poco el testimonio que tiene tanto del uso del modelo de abastecimiento estratégico como de las herramientas que les acabo de presentar. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, como ente rector de la contratación estatal del país, está comprometida en incentivar las buenas prácticas para lograr el mayor valor por dinero en las compras públicas que adelantan las entidades en todo el territorio nacional, así como fomentar la competencia y transparencia de sus procesos. Para esto, la agencia viene desarrollando un modelo de abastecimiento estratégico que incluye un plan piloto de implementación con varias entidades del país, entre las cuales se encuentra el Ministerio de Minas y Energía. El equipo del ministerio que participó en el proceso, compuesto por 42 asistentes entre funcionarios y colaboradores representativos de distintas áreas y dependencias, finalizó con éxito el ciclo de formación previsto
en donde pudieron identificar los beneficios que permite obtener mejores decisiones en sus procesos de compra pública. Los beneficios que hemos identificado del modelo de abastecimiento estratégico están determinados fundamentalmente por el conocimiento del mercado, visto bajo la óptica de los compradores vendedores, los que nos va a permitir tener mejores decisiones de compra con el fin de maximizar la relación costo-beneficio y determinar el valor por dinero. La implementación del modelo de abastecimiento estratégico ofrece a los actores del sistema de compra pública un proceso continuo, estructurado y sistemático de optimización de mayor valor por dinero y propende por la adopción de buenas prácticas en compras de bienes y servicios, mejorando los niveles de calidad, oportunidad y transparencia. Yo recomendaría la implementación del modelo de abastecimiento estratégico para todas las entidades del Estado, porque nos brinda una serie de técnicas que nos va a permitir estar en la vanguardia del análisis para tomar las mejores decisiones de compra. Yo pienso que aquí nos nivelaría incluso con la empresa privada, con los que están en la vanguardia en este tipo de análisis, porque nos brinda herramientas acerca de cómo debemos, por ejemplo, conocer la demanda, conocer la oferta, para tomar unas mejores decisiones de compra, y evidentemente va a beneficiarles el Estado, porque esto va a impactar muchísimo el gasto de una manera positiva para todo el Estado colombiano. Desde la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, seguimos trabajando por fomentar la transparencia y el valor por dinero en los procesos de contratación que adelantan las entidades públicas en todo el país. Te invitamos a seguir este y más desarrollos que tiene la agencia en materia de abastecimiento estratégico en su página web www.colombiacompra.gov.co, haciendo clic en el botón Datos de compra pública. Bueno, y de esta manera precisamente terminamos lo que corresponde al modelo de abastecimiento estratégico. Antes de darle el paso a Natalia, quiero precisamente contarles cómo acceder a los datos precisamente del modelo de abastecimiento estratégico y las herramientas. Y para eso lo que hacemos es ingresar a la página de Colombia Compra Eficiente y vamos a acceder a la sección de datos de compra pública. Y en esta información de datos de compra pública hay una sección específica de abastecimiento estratégico. Dentro de esta sección de abastecimiento estratégico vamos a poder acceder a toda la información que les acabo de compartir sobre abastecimiento estratégico, desde el modelo, el documento como tal del modelo. Y aquí vamos a poder acceder a las herramientas de visualización. Tenemos el video de cómo utilizar las herramientas. Tenemos un ebook sobre las nociones básicas del MAE. Y está el manual de uso de las herramientas. Entonces, cualquier información, cualquier inquietud que tengan, pues pueden venir acá puntualmente a verificar qué está pasando sobre abastecimiento estratégico y, por supuesto, bienvenidos también a las sesiones en las cuales quieran inscribirse dentro del calendario abierto de Colombia Compra Eficiente. Ahora sí, le doy el paso a Natalia para que hablemos de los resultados del uso de datos dentro del sistema de compra pública desde la perspectiva del observatorio. Gracias, Laurita. Bueno, buenos días para todos. Como ya me presentaron mis compañeros, mi nombre es Natalia Montoya, soy líder del Observatorio Oficial de Contratación Estatal de Colombia Compra Eficiente y vengo a contarles brevemente cómo transformamos esos datos en cifras y estadísticas relevantes en materia de instrumentos contractuales. Desde el observatorio revisamos o hacemos seguimiento a la implementación de diferentes instrumentos y herramientas que sirven para volver eficaz y optimizar el funcionamiento de la contratación pública. En este caso, puntualmente revisamos y hacemos seguimiento a los documentos tipo como una herramienta que garantiza la transparencia en los procesos de contratación pública. Pasemos a la siguiente, por favor, Laurica.
Desde el observatorio hacemos una revisión manual de procesos de contratación para contrastar su implementación de cara a los documentos tipo. Ustedes saben que los documentos tipo son pliegos de condiciones estándar para los diferentes sectores y modalidades de contratación donde hoy en día es obligatorio su cumplimiento, su aplicación. Hoy en día tenemos puntualmente 11 documentos tipo para los sectores de infraestructura de transporte en las modalidades de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía, mínima cuantía, concurso de méritos para interventoría y consultoría de obra. Abarca todas las modalidades para obra en infraestructura de transporte. Tenemos también documentos tipo para todos los procesos o para todas las obras de licitación pública y licitación pública llave en mano del sector de saneamiento básico y agua potable. Igualmente tenemos documentos tipo para el sector de infraestructura social, donde todas las licitaciones públicas del sector educativo, del sector salud y del sector de cultura, recreación y deporte se llevan a cabo por estos documentos tipo de características estándar para todos los procesos de contratación. Y finalmente tenemos una minuta de catastro multipropósito para llevar a cabo, pues para que todos los municipios lleven a cabo sus procesos de actualización catastral. Durante este seguimiento hemos podido revisar más de 5.300 procesos de contratación. Cabe resaltar que esta revisión se realiza en tiempo real, se extraen cifras e información de todos los documentos del proceso de selección en su etapa precontractual, del cierre del proceso, de la adjudicación, del pliego de condiciones en su etapa de borrador y finalmente en etapa definitiva. De esta revisión, ¿qué indicadores destacamos o qué podemos extraer para finalmente convertir en cifras? Uno, la implementación, verificar si el documento realmente cumplió con todos los requisitos que se establecían en el documento base, en todos los anexos, formatos y matrices del documento o de los documentos tipo, si la entidad los acogió de manera definitiva, si realizó algunas modificaciones o si definitivamente aplicó su propio documento tipo. Extraemos también cifras en materia de pluralidad de proponentes y cifras en materia de ahorro, como las que ustedes están viendo en pantalla en este momento, que nos llevan a indicar que la competencia que genera la implementación del instrumento contractual genera ahorros superiores a los 890.000 millones de pesos, que pueden ser invertidos claramente en otro tipo de obras de estas infraestructuras que estamos hablando actualmente. Continuemos, por favor. La implementación general que podemos extraer de este análisis o de esta revisión nos lleva a indicar que actualmente el 87% de los procesos revisados implementan el instrumento contractual. Ese 87% y ese 13% que no aplica es desagregado mediante esta gráfica que ustedes ven. Categorizamos si se realizó una implementación completa, es decir, integral, que el documento no presenta alteraciones o modificaciones no permitidas. Si el documento presenta alguna modificación, se califica como parcial, que es este 50% que ustedes ven en la gráfica, y el 13% que son aquellos procesos donde la entidad implementó su propio pliego de condiciones. Haciendo una concatenación con el promedio de proponentes que se presentan a estos procesos, podemos observar que la finalidad de los documentos tipo, que es garantizar que todas las personas o todos los interesados, todos los oferentes que se interesan en un proceso de contratación puedan acceder en igualdad de condiciones, efectivamente se cumple. Es decir, que todos aquellos, ese 37% de procesos que implementaron el documento tipo, tienen un promedio de proponentes de 17 proponentes al cierre, de los cuales 12 resultan habilitados. Una relación totalmente directa entre los proponentes al cierre y los proponentes habilitados. Aquellos procesos donde se presenta algún tipo de modificación, podemos ver que la modificación es totalmente de forma que no cierra el mercado, que no cierra la posibilidad de que los proponentes se presenten al proceso, toda vez que se presentan en promedio 15 proponentes al cierre y quedan habilitados 10, un número muy cercano al pliego que está totalmente correcto. Y la brecha la vemos, o la diferencia la vemos totalmente, es cuando los proponentes, cuando el pliego de condiciones está diseñado por la entidad
pues se presentan en promedio solamente 3 proponentes y quedan habilitados 2, cerrando de esta manera la posibilidad de que puedan presentarse al proceso todos los interesados en esta materia. Continuemos a la siguiente, por favor. Disculpa, Natalia, no sé si es solo a mí, pero se te comenzó a oír entrecortado. No sé, ustedes me dirán, yo acá tengo bien señal, buena señal. Yo te Yo lo escucho escucho bien. bien, se lo escucha bien. Ok, perfecto. Ah, listo, soy yo, gracias. A manera de información, solamente comentarles que desagregamos cifras, toda vez que nuestros datos, nuestros informes, nuestra extracción de estadísticas sirve como insumo para diferentes entidades, para análisis sectoriales, para diferentes estudios desde diferentes perspectivas. Por consiguiente, desagregamos las cifras o segregamos las cifras por sectores y por modalidades. Y también porque pues resulta más llamativo cuando vemos, por ejemplo, que en la licitación pública esta cifra de proponentes que se presentan, de promedio de proponentes que se presentan, se incrementa en 24 proponentes cuando la entidad aplica el documento de manera correcta. Y ya aquí alcanzamos una implementación mucho mayor, ya que la implementación no es como la veíamos de manera general del 87%, aquí ya hablamos en licitación pública del sector transporte de una implementación del 96%, en alrededor de casi 5.000 procesos revisados. La cifra, digamos que un poco más difícil, en la que más se ha trabajado por mejorar, es en los procesos de mínima cuantía, donde las entidades son un poco renuentes a la aplicación del instrumento. Continuemos, por favor. De igual manera, los procesos de saneamiento básico y agua potable, pues vemos que la implementación también es muy elevada. Tenemos una implementación en este sector del 97%, un promedio de proponentes de 6 proponentes que se presentan al cierre, cuando la entidad implementa el instrumento contractual, y de 2 proponentes en promedio que se presentan cuando la entidad no hace caso omiso a la aplicación normativa de este instrumento. Extraemos también cifras en materia de tiempos para demostrar la optimización administrativa. No solamente los documentos tipo tienen optimización presupuestal, sino que tienen también optimización administrativa. En tema de adjudicación, este tiempo es contado desde la invitación o desde la publicación del aviso de convocatoria hasta la adjudicación del proceso, y vemos que aplicando los documentos tipo, los tiempos se mantienen en los promedios totalmente estimados para llevar a cabo un proceso en cada una de sus modalidades. La licitación pública vemos que no se toma ni siquiera los 2 meses y medio, el concurso de mérito no alcanza los 2 meses, la selección abreviada se lleva en menos de 1 mes y medio, y la mínima cuantía en promedio de 8 a 10 días está siendo adjudicada, que son tiempos totalmente normales para un proceso de adjudicación. Esto teniendo en cuenta la gran afluencia de proponentes que se presentan en los procesos de contratación con este instrumento. Continuemos, por favor. Desde el observatorio tenemos diferentes herramientas para llevar a cabo esta tarea, para darla a conocer y también para llegar a las entidades para que, como una buena práctica contractual y como cumplimiento normativo, implementen el instrumento. Esto se lleva a cabo a través de infografías, donde se explica de manera clara y se dan pequeñas pautas y recomendaciones para la correcta aplicación, a través de alertas tempranas, como el proceso se revisa en tiempo real una vez es convocado, cuando la entidad está haciendo algún tipo de modificación o no está aplicando el documento tipo, se comunica de manera informativa a las entidades lo que está ocurriendo, para que antes del cierre o la publicación de documento de condiciones definitivo se hagan las modificaciones que sean necesarias para que el pliego esté estructurado de manera correcta. Y también aquellos procesos que no cumplen con la implementación del instrumento, pues teniendo en cuenta que Colombiacompra no tiene asociadas funciones de control o vigilancia, estos procesos son compulsados o son compartidos con entes de control para que allí se surta pues la etapa de investigación que corresponde por competencia. Y finalmente comentarles que todas estas cifras confluyen en nuestra herramienta de visualización, que es el tablero de control de documentos tipo, desde donde se pueden consultar las cifras por regiones, por modalidades o por sectores, y todos los indicadores que les acabo de comentar.
como insumo para que cada entidad, desde el core de su competencia, los conozca, los consulte y pueda hacer uso de ellos desde el punto de vista de entidades públicas para mejorar la implementación del instrumento, para medios de comunicación, para entes de control sirve también para sus estudios sectoriales, para sus análisis, para sus investigaciones, y para veedurías y control ciudadano, pues para estar informados también acerca del tema en tiempo real. Ya con esto les comparto toda la información que tenemos desde el observatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nati. Y nada, bueno, hasta aquí llegamos precisamente con nuestra socialización de las etapas 1, 2 y 3 de la política de compras y contratación pública. No sabemos si hay preguntas, inquietudes. Este es el momento que dejamos abiertos los micrófonos y el chat también para que ustedes puedan hacernos preguntas y con esto cerraríamos la sesión. Vale, muchas gracias. Mi nombre es Edwin Torres del grupo de contratación. Digamos que fue el que interactuó con ustedes para la programación de esta capacitación. Pues además de las personas que hacen parte de las compras de aquí de la entidad, pues también contamos con personas de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y de la Delegada Preventiva y de Control de Gestión. No sé si esta herramienta que es tan útil para ustedes tienen alguna inquietud que les gustaría que les ampliaran la información. Bueno, pues al parecer no. Buenos no tienen. días, Buenos días, doctora Buenos Adriana. días. Edwin, ¿cómo está? Para todos un buen día. Le habla Adriana Sánchez de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Sí, me queda una duda de pronto para los que nos están apoyando hoy, y es saber si podemos consultar estudios del sector económico que haya realizado Colombia Compra Eficiente. ¿Por qué lo decimos? Nosotros hacemos apoyos técnicos dentro de lo cual es necesario, dependiendo del sector, digamos que casi siempre nos preguntan si el proceso de contratación está o no está dentro de los parámetros del sector. Entonces quisiéramos saber si hay alguna manera de poder acceder a aquellos estudios que ustedes están adelantando económicos desde Colombia Compra Eficiente. Adriana, ¿cómo estás? Nosotros no tenemos como estudios económicos o estudios del sector propiamente, digamos que eso corresponde precisamente a cada una de las entidades cuando adelantan su proceso de contratación de acuerdo a las características propias del proceso dentro de la etapa de planeación. Adelantar esos estudios conforme a la adquisición que van a hacer, entonces son estudios súper particulares que la agencia no adelanta precisamente por la particularidad que corresponde, y lo que nosotros hacemos son estudios precisamente generales de los datos del sistema de compra pública. Entonces, si tú quieres conocer cuáles son esos análisis y estudios que nosotros hacemos, puedes ingresar precisamente a la página de Colombia Compra Eficiente. Voy a proyectar acá, de hecho, para que se conozca acá la sesión. Y aquí tenemos la página de Colombia Compra Eficiente, y en datos de compra pública vamos a tener una información que corresponde a las visualizaciones, por un lado, que fue lo que les comentamos, y las primeras visualizaciones de las que habló David. Tenemos abastecimiento estratégico y tenemos insumos técnicos. Y en esta sección se publican los análisis que hace precisamente Colombia Compra Eficiente sobre enfoques de género, sobre los planes anuales de adquisiciones, sobre la tienda virtual, y son análisis generales sobre los datos del sistema de compra pública. ¿Listo? Para que ustedes puedan conocerlo, y digamos que se publica esa información. Pero análisis propios sobre sectores nosotros no adelantamos.
Ok, Laura, muchas gracias. Vale. Les agradecemos a todos por favor diligenciar la encuesta de satisfacción que mandamos al chat. Para nosotros es muy importante contar con sus dudas, sugerencias y la percepción del evento. Entonces, para que por favor nos colaboren con ellos. No sé si hayan más dudas sobre la temática del día de hoy. ¿O alguna duda sobre la gestión de las capacitaciones que tendremos esta semana, Edwin? Bueno, pues al parecer no tenemos más inquietudes por parte de la Procuraduría. Sí les agradecería que pudiéramos tener acceso a la grabación de esta capacitación, ya que pues es muy buena, nos da muy buenas herramientas para la implementación de, de ese modelo y hacer pues mejor los estudios de sector. Entonces, sé que cuando uno trata de ingresar a esas grabaciones nos va a limitar porque deja solamente a los que hacen parte de la entidad que programó la capacitación. Sí, señor. Y para ello también les agradecemos diligenciar la encuesta porque quedan los correos. A esos correos yo descargo la grabación y se la remito para que la puedan visualizar, ¿listo? Entonces por eso es importante también diligenciar la encuesta para yo tener sus correos y mandarles la grabación. Por eso no hay ningún inconveniente. Listo, muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias al equipo de la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico por su tiempo. Para nosotros desde el grupo de planeación es muy importante contar con su colaboración y bueno, no siendo más y no hay más inquietudes, les recuerdo a los funcionarios de la Procuraduría que el día de mañana, 19 de julio, a las 9 de la mañana tendremos nuestra siguiente sesión concerniente a la etapa número 6 de la política sobre el uso del SECOP2. En esta sesión no solamente tocaremos aspectos generales, sino vamos a profundizar en la temática que ustedes nos sugirieron por correo electrónico. Entonces, para que por favor nos conectemos puntuales y muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Igualmente, Alejandro, muchas gracias a todo el equipo de Colombia Compra Eficiente y a los que participaron por parte de la Procuraduría por la disposición y su tiempo. Buen día para todos. Buen día. Hasta luego. Gracias.